tardes, hermanos. Espero que pues esta semana la hayan pasado en la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Recordemos que hoy es viernes, día de vigilia. La iglesia nos marca esto, ¿verdad?, como un modo para aprender también la mortificación y un ofrecimiento que le hacemos al Señor, pues de no comer carne, no come carne el día de hoy. Pero no solamente es hacer un acto de piedad, sino que también es bueno buscar a Dios en esos momentos en que la iglesia nos señala ciertos sacrificios, pequeños ofrecimientos que le debemos hacer a nuestro Señor. Hoy vamos a platicar de algo que el Señor quiere que comprendamos en estos días. Pero antes, como siempre, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor. Vamos a pedirle a nuestro Señor que derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Recuerda, hermano, que Dios está en medio de su pueblo y que cuando nosotros le invocamos de todo corazón, Él responde siempre a ese gesto de amor que nosotros podemos tener con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre de amor, Padre de misericordia, que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven a renovar, Señor, nuestro corazón, ven a renovar, Señor, nuestra vida. Ponemos en tu presencia, Espíritu Santo, todo nuestro ser. Ponemos en tu presencia todas nuestras personas. Te pedimos, Espíritu de Dios, que te derrames abundantemente en nuestro corazón. Bendito y alabado seas. Te invito, hermano, a que abras hoy la Sagrada Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Dice: ¿qué pues decir, hermanos? Que cuando os juntéis tenga cada uno su salmo, tenga su instrucción, tenga su revelación, tenga su discurso en lenguas, tenga su interpretación, pero que todo sea para edificación. Si algunos han de hablar en lenguas, sean 2 o a lo más 3 por turno, y uno interprete. Si no hubiere intérprete, cállese y hable para sí mismo y para Dios. Cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los otros juzguen. Y si hablando uno, otro que está sentado tuviere una revelación, cállese el primero. Porque uno a uno podéis profetizar todos, a fin de que todos aprendan y todos sean exhortados. El espíritu de los profetas está sometido a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Fíjense, qué hermosas palabras nos dice hoy el Espíritu Santo. Empezamos a leer desde el verso 26 para tener el contexto de la Escritura, pero vamos a enfocarnos en el versículo 32. El espíritu de los profetas está sometido a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Fíjense, muchas veces se puede dar y se ha dado casos de desórdenes en comunidades donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y no porque el Espíritu Santo pues sea un espíritu de desorden, no, el Espíritu Santo es un espíritu de orden, que como, vamos a decir, como forma de ser, como la personalidad que tiene el Espíritu Santo, que hay veces tiene manifestaciones bastante raras y pueden ser bastante extrañas, que incluso pues rompen lo que es nuestro sentido común. El Espíritu Santo obra con orden, aun cuando nos puede parecer a nosotros desorden o escandaloso hasta cierto punto. El Espíritu Santo tiene una manera propia de obrar. Pero hoy la Sagrada Escritura dice algo muy importante. Dice que el espíritu de los profetas está sometido a los profetas. No el Espíritu Santo está sometido a los profetas, de ninguna manera.
el espíritu del profeta. O sea, es decir, el Espíritu Santo ilumina al espíritu del profeta para que hable en nombre de Dios. El profeta habla en nombre de Dios. Su espíritu, o sea, el espíritu del profeta, está sometido al profeta. O sea, es decir, el profeta es el que va a poner orden en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿A dónde quiero llegar con esto? No es que vamos a hablar hoy sobre los carismas o sobre las manifestaciones, no. Sino que es algo tan importante que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Dependen, vamos a llamarlo de esta manera, con todo el respeto para el Señor, depende de la actuación del profeta. O sea, el profeta es el que le deja al Espíritu Santo obrar en él. O sea, es decir, el espíritu del profeta, iluminado por el Espíritu Santo, es el que obra en algo tan importante como es una manifestación de Dios, que bien podríamos decir, ¿verdad? Bueno, pues no hay control sobre eso. Sin embargo, hoy el Señor nos dice que sí. El espíritu del profeta está sometido al profeta. Si Dios ha querido esto en el ámbito espiritual, ¿cuánto más nuestra alma y nuestro cuerpo debe estar sometido a nosotros mismos? O sea, es decir, nosotros nos debemos someter a Dios, pero nosotros también debemos ejercer control sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma. Si incluso el carisma o los carismas que Dios nos da se someten al profeta, porque estos carismas se dan en el espíritu del profeta, por el Espíritu Santo, cuánto más también nuestra alma, es decir, nuestros sentimientos, nuestro obrar, nuestro actuar, debe estar sometido a la guía del Espíritu Santo. Pero somos nosotros los que también tenemos que aprender a través de los medios que la Iglesia nos enseña y que la misma Sagrada Escritura ha proclamado por siglos. No le debemos temer, por ejemplo, a la mortificación, al ayuno, a la abstinencia, porque estos son medios para aprender a controlar nuestros instintos, si es en el caso de nuestro cuerpo, para poder controlar nuestros sentimientos. Una persona de Dios, tiene que aprender a controlar todo esto para que pueda vivir en la comunidad que le ha tocado vivir. Es decir, en medio de la familia, en medio de tu grupo de oración. Es ahí donde se empieza a vivir la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu es una vida de control sobre nuestro actuar, sobre incluso nuestra forma de pensar. Por eso dice el versículo 32, el espíritu de los profetas está sometido a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Muchas veces nosotros nos sentimos confundidos por nuestro actuar. Hay veces decimos, yo creo en Dios, pero de repente me asalta mucho la depresión, la tristeza. De repente el odio, la envidia empiezan a surgir en nuestro corazón. Y no sabemos por qué. Nos sentimos confundidos. Y cuando existe esta confusión, deberíamos reflexionar. Si es que no acaso nosotros le hemos abierto las puertas a todos nuestros sentimientos, a nuestro cuerpo muchas veces, que han tomado el control que nuestro espíritu debería tener. Un cristiano verdadero es aquel que en medio de la confusión del mundo, en medio de la confusión de los que lo rodean, sabe vivir en la paz de Dios. Por eso dice la Escritura, Dios no es un Dios de confusión,
sino de paz. Cuando sentimos que algo no está bien en nosotros, debemos reflexionar y de buscar la presencia de Dios en medio de nuestro corazón. En estos tiempos, hermano, hermana, es difícil muchas veces buscar ese encuentro verdadero con Dios. Parece que Dios se nos escapa de nuestras manos, y así es. Porque a Dios no lo podemos encerrar en una cajita, no lo podemos encerrar en un cuarto. Dios es Dios, por eso es Dios. Somos nosotros los que debemos abrir nuestro corazón, abrir toda nuestra persona a la presencia de Dios. Un verdadero hijo de Dios camina en la paz de Dios. Eso no quiere decir que no te enojes, que reacciones a lo mejor con ira, te molestaste. No quiere decir que de vez en cuando discutas y pelees en casa. No quiere decir eso. De hecho, el Papa Francisco hace unos días decía a él, ¿verdad? Si alguna vez vuelan los platos en la casa, no te preocupes. Lo que hay que buscar es inmediata reconciliación. Entonces, bueno, con otras palabras, en fin, es lo mismo, ¿no? Entonces, no somos perfectos, es verdad. Podemos errar, podemos enojarnos, podemos hacer muchas cosas. Pero lo que nunca debemos perder es la paz de Dios. Y la paz de Dios se pierde cuando uno entra en conflicto consigo mismo, cuando uno entra en conflicto con Dios, cuando uno entra en conflicto con los demás, porque eso nos confunde. ¿De dónde viene la confusión? La confusión viene cuando nosotros decimos creer en Dios, pero obramos de otra manera que no es conforme a la voluntad de Dios. O bien, nosotros proclamamos una cosa, pero en casa vivimos de una manera diferente. Eso confunde al cristiano. El espíritu del cristiano entra en confusión porque no sabe qué es lo que está sucediendo. La mejor manera de recuperar esto es reconocer nuestros errores cada vez que caemos. Reconocer nuestros errores y ser sinceros con Dios. E inmediatamente nosotros vamos a empezar a experimentar la paz de Dios. Hay veces se nos hace difícil reconocer que nos equivocamos. A veces obramos de una manera no correcta, sobre todo en casa. Y se nos hace difícil reconocer que, pues, a lo mejor no obramos de la mejor manera. Por eso nuestro espíritu entra en conflicto, porque nuestro espíritu busca a Dios, pero hay cosas que le atan. Entonces, el que realmente sirve a Dios tiene que buscarle con sincero corazón. Hermano, busca al Señor, como dice la Escritura, ahora que hay tiempo. Cada día que pasa, nos acercamos más a nuestro encuentro con Dios. Es algo que tiene que llegar cada día que pasa. Cada día que vivimos nunca más va a regresar. De hecho, estos minutos nunca van a regresar. Ciertamente en la vida hay momentos difíciles, hay momentos de problemas. Pero si nosotros aprendemos a buscar a Dios, al Dios de la paz, vamos a encontrarle sentido a nuestra vida. Y hablamos de sentido a nuestra vida y no un escape de nuestra vida. A veces utilizamos a Dios o a las cosas de Dios para escaparnos de nuestra realidad. Eso no es de un cristiano. El cristiano confronta su realidad, vive su realidad, pero con una esperanza cierta y segura.
de que Dios está con nosotros. Yo te invito a que en esta semana busques al Señor. Búscalo de sincero corazón. Si tienes algo en contra de otra persona, sobre todo si es tu familia, acércate, pero no con reproche. Acércate con un corazón, con el corazón de Dios. Olvida lo que ha pasado. Acepta, perdona y reconoce también tus errores. Inmediatamente la confusión se acabará y la paz volverá nuevamente a tu corazón. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se sintieron confundidos, se sintieron desnudos, dice la Sagrada Escritura. Y no fue Dios quien se alejó de ellos. Al contrario, fue Dios quien los buscó. Vino, como siempre, el Señor, como dice la Sagrada Escritura, a la brisa de la tarde a conversar con Adán y con Eva. Y ellos, al sentirse indignos ante la presencia de Dios, yo siento que confundidos más bien, huyen, se ocultan, se apartan de esa divina presencia. Muchas veces cuando nosotros pecamos y cometemos un error, también nos apartamos de Dios, nos alejamos de Él, y no solo por el pecado que acabamos de cometer, sino porque nos sentimos confundidos ante su presencia, cuando Él es un Dios de paz. Los verdaderos cristianos, los verdaderos profetas, son aquellos que son capaces de soportar la presencia de Dios. Yo te invito a que estos días de preparación para la Pascua, estos días de Cuaresma, que ciertamente son días de entrega a Dios, de esa búsqueda a través de la conversión y del arrepentimiento, de la presencia de Dios. Confronta tu vida ante la presencia del Señor. Confronta al Señor. Búscale. Entrégate a Él. Y verás cuán bueno es el Señor. Estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel económico, a nivel material. Estamos viviendo tiempos de confusión mundial. Gente que busca la verdad por diversos caminos. Pero si tú no quieres confundirte y quieres descubrir esa presencia de Dios en tu vida, quieres vivir en la paz de Dios, confronta tu vida ante la presencia de Dios. Y que Dios te dé la paz, la verdadera paz. Es tiempo de buscar a Dios, pero de buscarle con nuestro corazón abierto. Dice la Sagrada Escritura, igual Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. La muerte ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, manteneos firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, teniendo presente que vuestro trabajo no es vano en el Señor. Fíjate qué hermoso dice la Escritura. Nuestra esperanza es la victoria de Jesús.
En Él está la vida eterna. Y la victoria, dice, ha absorbido a la muerte. Y dice, hermanos míos muy amados, manteneos firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, teniendo presente que vuestro trabajo no es vano en el Señor. El Señor nos impulsa a seguir su camino, a buscarle. Trabajemos por la obra de Dios. Hoy hacía oración mientras hacía el quehacer de la casa y lo que me correspondía hacer. Yo platicaba con Dios, platicaba con el Señor. Yo decía, ¿cómo llegar a los demás? ¿Cómo ser realmente instrumentos de Dios para que los demás se conviertan? Y el Señor me dijo, solo el que ama es capaz de alcanzar la conversión para los demás. Yo dije y pensé, el que ama a Dios, el Señor me dijo, el que ama a los hombres. A veces pensamos que por nuestra palabrería, que porque predicamos bien, porque hablamos de Dios, porque le proclamamos, los demás se van a acercar. Muchas veces sucede por la misericordia de Dios. Pero si aprendiéramos nosotros a amar de verdad, hombre, y cómo muchos van a la perdición, comprenderíamos entonces cuánto debemos amar. Y el amar, hermanos míos, el amar, dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el orden. Amar a Dios, amarnos en primer lugar nosotros mismos, para que podamos ser instrumentos de amor. Pero qué doloroso y qué triste es ver que hay mucha gente que no se sabe amar, que no se sabe valorar. Si aprendiéramos a valorar realmente el gran don de la vida y aprendiéramos a amar la vida, amarnos a nosotros con una conciencia recta, ni más ni menos, como debemos amarnos, seríamos instrumentos de amor y de paz. Nos enojaríamos, claro, no creo que eso cambie mucho. En muchas ocasiones vamos a explotar, vamos a gritar, vamos a hacer, en fin, algunas veces vas a ser injusto con los demás, vas a regañar a tus hijos, vas a enojarte. Pero existiría la inmediata reconciliación. El Señor me mostraba algo, me mostró algo, me muestra algo. El tiempo que dura el pleito o la discusión o el problema hasta antes de la reconciliación es una de las armas más poderosas que le entregamos al demonio. Así que si tienes problemas con alguien, a quien amas, a quien quieres,
reconcíliate pronto. Porque ese minuto, esos minutos, esos segundos que pasan desde ese momento hasta la reconciliación, es un tiempo, es un arma muy poderosa que le entregamos a Satanás para destruirnos. Así que busca a Dios. ¿Qué te parece, hermano, si hacemos un ejercicio de buscar la reconciliación en casa, con la familia? Si eres padre de familia, con tus hijos. Si eres hijo, con tus padres, con tus hermanos. Busca la reconciliación. Pero búscala sinceramente. ¿Saben cómo es la reconciliación sincera? No hay reclamos. No hay. Te perdono. No hay reclamos. Vamos a buscar al Señor con sincero corazón. Y qué mejor momento también para mí de expresarles, si alguna vez en la casa de oración yo le he faltado el respeto a alguien con las palabras o les he causado algún daño, queriendo o sin querer también. Les pido perdón de corazón. Me reconcilio con ustedes. Ya no le demos más armas a Satanás para destruirnos. Reconcíliate en tu casa. Busca a tus hermanos. Diles que le amas. No te dé miedo. No te dé miedo. El diablo te va a tratar de infundir miedo. Anda. Acércate a los demás y verás cómo la paz vuelve a inundar tu corazón. Desde el próximo viernes, si el Señor así lo permite, vamos a platicar de cosas que el Señor está mostrando en estos tiempos, en estos días. Mensajes que el Señor está dando, que todavía no son conocidos. Vamos a descubrir todo eso poco a poco, para que en este día, el día de la Pascua, realmente podamos vivir un encuentro con Dios. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, que Dios te llene de su presencia. Jóvenes, todos los jóvenes de la casa de oración en primer lugar y a todos los jóvenes que nos vean, recuerda que el Señor ha puesto en ti la gracia de la perseverancia. Y ha puesto en ti, joven, dice la Sagrada Escritura, el poder de vencer al maligno. No lo desaproveches. No lo desaproveches. Vamos a luchar juntos en la presencia de Dios. Vamos a hacer oración. Vamos a pedirle al Señor que derrame su bondad y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Y vamos a pedirle que Él nos dé esa fuerza y fortaleza para acercarte a la persona a la que has ofendido, a la persona que incluso te ha ofendido. Padre Dios, te pedimos que derrames la fuerza y el poder de tu divino Espíritu, Espíritu de perdón, Espíritu de misericordia. Ayúdanos y danos fortaleza para poder acercarnos al hermano al que hemos ofendido. Concédenos tu paz, Dios omnipotente. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por la fuerza y poder del Divino Espíritu. Amén. Buenas tardes, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de su presencia. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Recuerda, bueno, de que no siempre lo decimos, pero recuerda que puedes comunicarte con nosotros
a través de nuestro correo electrónico mariamadremisericordia@gmail.com, o bien también llamarnos por teléfono. La alada es 999-286-1790. Me puedes visitar también en nuestro Face, que es Hermano Jesús Medina, la oveja toda. Dios te bendiga y ánimo.